Muy buenos días, un respetuoso y cordial saludo para todos quienes nos acompañan en las programaciones de los días domingos. Quisiéramos agradecer especialmente al señor director de este importante medio de comunicación por su generosa disponibilidad para permitir que todas las corrientes de opinión, las corrientes políticas e ideológicas, se expresen justamente a través de estas ondas amigas y fraternales de orientación patriótica y lleguen a la mente, al oído, al corazón, al alma y a la conciencia del pueblo ecuatoriano. Quisiéramos señalar en esta mañana, pues igualmente un saludo respetuoso y cordial a todos quienes forman parte de este importante medio de comunicación y colaboran para el éxito de la radio, a todos los trabajadores, a todos los servidores de la misma y desearles, al igual que de todos los ecuatorianos, un feliz Día del Padre. Un saludo respetuoso asimismo para el compañero Pepe, para Raúl, para Clever, para Medardo, para César y para todas las personas que contribuyen a la difusión de los puntos de vista de esta corriente humanista y patriótica. Saludamos de manera reverente y fraternal, de modo semejante, al pueblo del Ecuador, al pueblo de Guayaquil, del Guayas, del Litoral, y a los compatriotas que nos escuchan fuera del país a través del Internet. Quisiéramos el día de hoy reflexionar sobre dos aspectos medulares y centrales en la vida de nuestro país. El primero es el que hace relación al proceso electoral y a lo que se ha dado en llamar la posibilidad del cese de sus funciones del organismo electoral, del Consejo Nacional Electoral. Nosotros quisiéramos recordar, compatriotas, la trascendencia del Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué razón? Porque yo tengo la impresión y estoy persuadido, y un grupo de compatriotas igual, que los resultados electorales no los decide el pueblo. Eso lo deciden los organismos de carácter electoral. No es verdad que respetan la voluntad del pueblo. No respetan ni en el Ecuador ni en otros países. ¿Alguien puede creer que los resultados electorales de Venezuela son transparentes? Pregunto. ¿Alguien puede suponer que los resultados electorales de Honduras fueron transparentes? También pregunto. ¿Alguien puede suponer que los resultados electorales en Nicaragua del señor Ortega han sido transparentes? No. Ni siquiera el de los Estados Unidos. Recordemos que en el caso de los Estados Unidos hubo un hecho tan decidor como por ejemplo la presencia de hackers que, dice mucha gente, alteraron los resultados en perjuicio de la señora Clinton para que gane la presidencia el señor Trump. Es decir, el resultado electoral es muy fácil de manipular. En nuestro país hay un hecho que también es notorio y es el siguiente. Casi siempre, por no decir siempre, el que maneja el proceso electoral, el que controla el organismo electoral, por lo general es el que garantiza el resultado. El resultado final se orienta en función de quién está dirigiendo el organismo electoral. No digo que están siempre, absolutamente, haciendo que el triunfo sea del que dirige, pero casi siempre. O alternativamente, cuando menos para garantizar y evitar que haya una manipulación en contra de determinada candidatura. Hagamos una muy breve reflexión en base a la memoria. ¿Quién era el presidente del organismo electoral, del Consejo Nacional Electoral o del Tribunal Supremo Electoral, cuando ganó en el año 1984, por ejemplo, el ingeniero Febres Cordero? Era el señor Eustorgio Mendoza Cubillo, que era justamente del Frente de Reconstrucción Nacional, pues. Recordemos que en 1978-79 pretendieron manejar, maniobrar, presionar para que se desconozca el triunfo de Jaime Roldós Aguilera, y allí los miembros del organismo electoral, estaba en esa época pues Benjamín Carrión, entre otros distinguidos ciudadanos, impidieron que se cometa un fraude, pero porque era independiente el organismo electoral. Querían negarle el triunfo a Jaime Roldós, pues esa es la realidad histórica. En el año de 1988, cuando ganó el doctor Rodrigo Borja Ceballos, ¿quién era el presidente del organismo electoral?
era Francisco Ramón. ¿De qué partido? Del partido de gobierno, es decir, el que ganó las elecciones, de la propia izquierda democrática, igual que lo que pasó con el Frente de Reconstrucción Nacional en el año 1984, en el 88 con Borja. En 1992 había un señor Moscoso que era del partido de la Unidad Republicana, pur partido conservador, y ganaron ellos, ganó Sixto Durán. En 1996 ganó las elecciones el abogado Abdalá Bucarán, pero yo pienso que eso se produjo porque el presidente del organismo electoral en buena medida impidió que también se consume una maniobra para sacarle al que había ganado la elección en las urnas, como fue justamente el señor abogado Carlos Pardo Montiel. Es decir, si no existe alguien que garantice el proceso, pues sencillamente se altera la voluntad popular. Recordemos que cuando ganó Yamil Mahawadbi, el presidente del organismo electoral, ¿era quién? Era justamente el doctor Patricio Vivanco, que era el asesor jurídico en el municipio de Quito del señor justamente Yamil Mahawadbi. Es decir, hay afinidades para garantizar o cuando menos para evitar que haya maniobras. Por eso es muy importante el organismo electoral. Cuando ganó los procesos electorales, ganó entre comillas el señor economista Rafael Correa. ¿Quiénes eran los que manejaban los organismos electorales? Eran gente vinculada a Alianza País. Recordemos el señor Simón, que fue el que dirigió el proceso electoral en el año 2009 y 2011. Recordemos cuando apareció el Centro Paralelo de Digitalización, justamente Digital Team, de la empresa Digital Team, en el antiguo local del supermercado Santa Isabel, al norte de Guayaquil, en la Gazota, en la avenida Agustín Freire Potes. Recordemos, eso lo descubrió la abogada Cintia Viteri y el doctor Enrique Herrería cuando estaban de candidatos a la Asamblea Nacional en el año 2009. Pero si es que no se hubiese conocido aquello, los ecuatorianos hubiéramos creído que fue un proceso electoral transparente, cuando no era así. Allí se manipularon los resultados electorales, allí se fraguaron los resultados. Tenían 221 digitadores y 221 computadoras. El día de las elecciones fue el 26 del mes de abril, recordemos, 26 de abril del año 2009, y descubrieron este centro paralelo de digitalización para elevar a las pantallas o para dar los resultados finales el día viernes 8 de mayo. 12 días después se estaban empezando a conocer los resultados cuando se descubrió que allí había un método absolutamente fraudulento, y allí el que estaba coordinando todo era un vocal del propio Consejo Nacional Electoral de apellido Camacho. Eso está publicado en el diario El Comercio, El Universo, El Expreso, del día sábado 9 de mayo del año 2009. Correa ganó con Digital Team, con el Centro Paralelo de Digitalización de los Resultados. Nunca antes de la Revolución Ciudadana y de Correa se entregaron las actas originales a esas famosas juntas intermedias y nadie sabía los resultados. Siempre para la globalización tienen candidatos que están apoyados por los grandes capitales del mundo, por las grandes corporaciones y además por el capital corporativo mundial. La candidatura de Correa y Alianza País eran parte de ese proyecto. Por eso es que Correa, en el poder, lo que hizo es favorecer a las grandes multinacionales y favorecer además de las grandes multinacionales, recordemos nosotros, precisamente a estos grupos económicos del capital extranjero. Por eso es que lo que había antes de Correa en manos del Estado, luego de la presidencia de él, todo queda en manos de las corporaciones extranjeras. Miremos, las reservas petroleras del Ecuador, ¿en manos de quién está? De compañías extranjeras.
Ahí hay compañías, desde compañías norteamericanas, ahí están compañías chinas, ahí están compañías españolas, están compañías francesas e incluso una compañía italiana, es decir, todo queda en manos del capital extranjero. Pero no es solo eso. Recordemos que todas las minas de oro, las minas de plata, las minas de cobre, todo lo que tiene que ver con la riqueza nacional, hasta las fábricas de cemento, todo se queda vendido y entregado al capital extranjero, con leyes aprobadas con las mayorías, producto de esos procesos electorales fraudulentos. Pero no hubiera sido posible todo eso. Y recordemos que no es eso todo lo que entregaron. Entregaron los puertos, Puerto Bolívar, el puerto de Pozorja, el puerto de Manta, el puerto Providencia en la región amazónica. Todo, absolutamente todo, se hace en función de que supuestamente había ganado las elecciones del señor Correa, se había mantenido en el poder con procesos electorales que luego se descubrieron eran turbios, eran fraudulentos. Pero no solamente ganaba el Ejecutivo, sino ganaba también la función legislativa, con procesos electorales fraudulentos. Lo que se hizo en el Ecuador, recordemos, pues sí, es idéntico a lo que se hizo en México. Es decir, hay un manejo fraudulento de carácter electoral. En México le hicieron ganar las elecciones al señor, recordemos, pues, justamente las elecciones del año 88, Carlos Salinas de Gortari, le robaron las elecciones al señor Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del general Lázaro Cárdenas, que fue el que verdaderamente ganó las elecciones. En el año 1994, luego que le mataron a Luis Donaldo Colosio, que era el candidato que iba a ganar las elecciones, le hicieron ganar, luego de tapar todo lo que quisieron de ese crimen, al señor Ernesto Zedillo, del propio PRI. En el año 2000 le hicieron ganar con fraude en contra de Cuauhtémoc Cárdenas, precisamente a Vicente Fox Quesada, en un acuerdo entre el Partido Revolucionario Institucional y el PAN, el Partido de Acción Nacional, que son dos brazos de la misma oligarquía mexicana. En el año 2006 le hicieron ganar las elecciones, recuerden, a Felipe Calderón Hinojosa, que nunca ganó las elecciones. Todo México sabía que ganó el señor Manuel Andrés López Obrador. En el año 2012 le hicieron ganar las elecciones ¿a quién? Le hicieron ganar las elecciones a Enrique Peña Nieto. Esa es la realidad, esa es la verdad, la historia. Pero no gana solo el presidente, gana una mayoría electoral, una mayoría legislativa, una mayoría para hacer leyes que sin necesidad de alianzas permita el saqueo de un país. En México hicieron incluso una reforma constitucional sin consultar al pueblo de México. ¿Cómo hicieron esa reforma? Exactamente como hizo Correa el 3 de diciembre del año 2015, cuando dizque con 100 asambleístas y teniendo la mayoría, reformó la Constitución con enmienda, cuando la Constitución señalaba claramente que eso tenía, recordemos, que ser resuelto, pues, digamos, por el pueblo en las urnas, pero para ellos no cuenta absolutamente nada. En el Ecuador dicen que el próximo día martes, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio va a calificar las actividades del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral tiene 4 de los 5 miembros prorrogadas sus funciones. A ellos les prorrogaron sus funciones, recordemos, el día, porque tenían que concluir el periodo el 30 de noviembre del 2017. Es decir, ellos están con funciones prorrogadas. Algo lamentable. Ellos no son miembros legítimos del Consejo Nacional Electoral, porque están con funciones prorrogadas. Aquí es importante que destaquemos nosotros otro hecho que es indispensable de tomar en cuenta. Los resultados electorales en el Ecuador, vale la pena señalar, siempre se llevaron a cabo con padrones electorales trucados, con padrones electorales inflados, con el número de votantes o el número de sufragantes
absolutamente inflado y luego de eso, recordemos, refrendado por un Consejo Nacional Electoral dependiente del gobierno, porque son formados 100% con miembros del gobierno nacional, en este caso de Alianza País, violando las leyes, excluyendo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que es el más importante organismo que para registrar la población del país existe en el Ecuador. Pues para ellos no cuenten nada el registro padrón electoral. Violan el artículo 25, numeral 15 del Código de la Democracia o Ley Orgánica Electoral, que determina que se tomarán en cuenta los datos de los organismos, en plural, que más importante actividad en esta área tienen en el país. Pero ellos no hacen ningún caso. Impiden que cualquier auditoría informática que se pueda hacer sobre el software, ¿sí?, se realice para poder manipular los resultados. Otro hecho que valdría la pena recordar, pues, ¿cuál era la empresa que transmitía los datos, por ejemplo, en el año 2017? Recordemos, era la empresa Telconet, que hizo un contrato de $4.45 millones, $4.450.000, con el Consejo Nacional Electoral presidido por el célebre doctor Pozo. Recuerden ustedes. ¿Qué se supo luego? De que Telconet aparecía que era propiedad justamente de un señor de apellido Topic, ¿se acuerdan ustedes? Topic. Y resulta que luego se descubre que el señor Topic era el que prestaba el nombre, aparentemente para determinados negocios, del señor Jorge Glass. Recordemos que hay un divorcio que se lleva a cabo en la ciudad de Miami entre el señor Topic Granados y su señora, la señora de apellido Verduga, Tamar Verduga o Tami Verduga. Y ahí en la mitad de la discusión justamente aparece un capital que, de acuerdo al señor Topic, no es de la sociedad conyugal. Sería aquello de autoridades del Ecuador. Este tipo de hechos nos llevan a qué conclusión, compatriotas: que debería haber mecanismos que garanticen sobre todas las cosas la limpieza en el proceso electoral. Nosotros podemos demostrar con los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y los datos del Consejo Nacional Electoral que no coinciden, que hay diferencias en todos los procesos electorales del tiempo de la Revolución Ciudadana, en todos absolutamente, desde el año 2009 hasta el año 2017, en todos hay alteración de datos. ¿Cuáles son las diferencias de los datos? Miren ustedes, el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, en el proceso electoral del 2009, digo que el número de ecuatorianos que podían votar era 10.347.000 sufragantes. 10.347.650 votantes. De acuerdo al INEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en cambio, eran 9.449.098. ¿Cuál es la diferencia? Estuvo inflado el padrón electoral en ¿cuántos? Ciudadanos mayores de 16 años. Estuvo en 898.552 ecuatorianos. 898.552 ecuatorianos que estaban, diríamos, en exceso respecto a lo que presentó como datos reales el Consejo Nacional Electoral. Ese era un porcentaje equivalente al 9.51%. En el 2011, en la famosa consulta para meter las manos en la Corte,
Según los datos del Consejo Nacional Electoral, habían 10.952.000 votantes. Pero de acuerdo a la población habilitada del INEC, eran 9.879.000 ecuatorianos. Allí había, cuando menos, en base a los documentos, 1.072.744 personas de diferencia. Pero de acuerdo a los datos en el propio, digamos, de los medios de comunicación, en un seguimiento que hizo Diario Expreso de Guayaquil, la cantidad fue de 1.229.330 votantes fantasmas que aparecieron en el proceso electoral del 2011, en la consulta popular. En las elecciones del año 2013, vale la pena recordar, allí se incrementaron de manera injustificada, no había razón alguna, 1.139.363 votantes. Óigame, el Consejo Nacional Electoral presentó un padrón oficial de 11.389.688 votantes. 11.389.688 votantes. Cuando de acuerdo al INEC solo habían 10.254.794 mayores de 16 años. En ese proceso electoral se utilizaron en exceso como votantes fantasmas 1.139.363 sufragantes que no tenían derecho al ejercicio del voto. Eso significaba el 11.11% más con el cual dijeron que ha sido reelegido el presidente Rafael Correa. Imagínense ustedes, procesos electorales en los que están inflados un padrón electoral en más del 11%, 1.139.000 votantes. Y claro, dijeron que han sacado 100 de los 137 puestos de la Asamblea Nacional. En el proceso electoral del 2017, quiero recordar que el Consejo Nacional Electoral dijo que habían 12.735.792 ecuatorianos habilitados. Imagínense, 12.735.792. Pero los datos del INEC, que son los más serios, era de 11.118.306 votantes. ¿Cuál era la diferencia de votantes fantasmas o votantes incrementados en el proceso electoral del 2017? 1.617.486 sufragantes. 1.617.486 sufragantes, que equivalían al 14.55% del total del padrón electoral. Es decir, estaba inflado en 1.617.486 votos. Eso significaba que un candidato que saque, por ejemplo, el 26%, si le incrementaban el 14.55%, subía hasta 40.55%, teniendo solo el 26% de la votación. Pero hay otro dato que vale la pena señalar, o dos datos bien importantes, que le rogamos a los ciudadanos, por favor, tomen en cuenta. El número de mayores de 16 años, es decir, ciudadanos con capacidad de votar, equivale a los mayores de 16 años al 65.58%. 65.58%. Si en el Ecuador hubiera un número de votantes, es decir, de mayores de 16 años, que lleguen a 12.735.792 sufragantes, como dice el Consejo Nacional Electoral, el Ecuador debería tener 19.420.000 habitantes. Esto en febrero y abril del año 2017. Las elecciones se llevaron a cabo, la primera vuelta, el 19 de febrero del 2017,
y las segundas el 2 de abril, la segunda vuelta del 2017. Si es que para entonces el Ecuador tenía 12.735.792 sufragantes, eso significaba que Ecuador debería tener 19.420.000 personas. Es decir, estaba inflado el número total de pobladores en 3 millones de personas. Eso en cualquier parte del mundo, ¿cómo se llama? Eso se llama fraude. Eso es fraude. Pero es que no tienen otra posibilidad, evidentemente, para poder mantenerse en el poder, tener mayoría legislativa para que le aprueben leyes antinacionales. Yo quiero recordar que incluso hay un ingeniero experto en todo lo que tiene que ver con justamente el sistema informático, un ingeniero Diego Ponce Vázquez, de la Universidad de Cuenca, y él hacía algunas sugerencias respecto a lo que debería ser un proceso electoral. La infraestructura electoral señalaba de que las empresas deben proveer de las facilidades tecnológicas para controlar y transmitir los datos electorales, que deben estas empresas pertenecer al Estado, que en cambio ahora eso no pasaba. Por ejemplo, Telconet es una empresa que aparecía como del señor Topic, pero que mucha gente piensa que en verdad el dueño o condueño era el señor Jorge Glass Espinel, parte del binomio que supuestamente ganó las elecciones. Él también planteaba que había que transparentar los resultados de las juntas electorales, con cruce de información entre resultados físicos y los resultados digitalizados, siendo de acceso público para poder visualizar cualquier diferencia entre lo digitalizado y el resultado físico de la junta electoral. Se deben transparentar que las bases de datos estén efectivamente con conteo en cero antes de empezar a sumar los votos. Que el personal involucrado con el Consejo Nacional Electoral debe tener absoluta independencia política del partido de gobierno. Igualmente, que cualquier denuncia o duda con sustento debe inmediatamente anular el proceso electoral. Por ejemplo, un centro de cómputo paralelo, la falta de transparencia, votos que ingresan o se eliminan clandestinamente. Porque claro, es necesario que aquí nosotros además hagamos algunas reflexiones. ¿Qué es lo que debe hacerse en el Ecuador? Debe elegirse miembros del organismo electoral que no pueden ser 100% parte de un solo partido político, porque eso permite el fraude, eso permite elecciones que quedan bajo sospecha, son elecciones sin duda de origen turbio o de origen electoral fraudulento. Quisiéramos recordar cosas como las siguientes, miren ustedes, y quisiéramos hacer 4 propuestas a nombre del movimiento Ecuador Libre y Eterno en torno al proceso electoral. ¿Cuáles son nuestras propuestas? Para que se vea que no solamente observamos las cosas, sino sugerimos soluciones. Planteamos un artículo que debe ser aprobado. Ningún partido, movimiento o colectividad política podrá disponer de más de un miembro del Consejo Nacional Electoral, y en los organismos electorales de carácter provincial tampoco. Igualmente, no solamente en el Consejo Nacional Electoral, sino también en el Tribunal Contencioso Electoral. Podrían ser parte del organismo electoral, del Tribunal Contencioso Electoral, a lo mejor miembros de la Corte Nacional de Justicia, o podrían ser personas de ninguna vinculación con ningún partido político. Caso contrario, si todos, absolutamente todos, son parte de un solo partido, del partido de gobierno, es evidente que allí lo más probable que exista es un fraude que es refrendado por el organismo electoral. Por lo tanto, la primera propuesta nuestra apunta a que bajo ningún concepto, por ningún concepto debe ser parte de un solo partido, diríamos, los miembros de ese organismo de carácter electoral. Es decir, tiene que haber diversidad. La segunda propuesta que nos permitimos hacer es la siguiente, ¿sí?
el más grande crimen contra la vida de una sociedad, como es el fraude electoral, ¿sí?, es la puerta para todos los robos y los atracos sociales. Cualquier forma de atentado a la transparencia de un proceso electoral o cometimiento de fraude comprobado en forma individual o colectiva, luego del debido proceso, entrañará a sus responsables una pena de prisión de 50 años. La mayor pena que debe haber en este país, o la única pena así de realmente grande, es a los que hacen fraude en un país. Y además, incluso debería discutirse si debe perder o no su patrimonio personal. ¿Por qué? Porque cometer un fraude electoral significa abrir las puertas, no solamente como delito social y traición a la patria, es una burla, una tomadura de pelo al pueblo. No cuenta la opinión ciudadana para nada. Convierten a la consulta y a la voluntad del pueblo en mofa. Es una chacota. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando hay fraude electoral? Se impone la voluntad tramposa del poder de las multinacionales y de los círculos financieros mundiales, que ponen a sus alfiles en el poder. Es lo que ha pasado con Correa. ¿Quién votaba por él? Además, pues reflexionemos. Los obreros que perdieron, recordemos, pues el 15% de las ganancias de las empresas, y les quitó Correa con su mayoría legislativa de mismo origen electoral turbio o fraudulento. No les retiraron el 40% de los fondos de aportación del IES. No les destruyeron las organizaciones. No ilegalizaron organismos sindicales. Los crearon organismos paralelos. Votarían los obreros agradecidos y le besarían la mano al verdugo. Los indígenas perseguidos, encarcelados, desprestigiados, con sus entidades divididas, habrían votado por Correa. Los maestros que fueron expulsados del trabajo, que fueron acosados, que había bullying de carácter laboral en contra de ellos, le sacaron a decenas de miles y decenas de miles de maestros. ¿Alguien cree que los maestros habrán votado por el verdugo? Los jóvenes que en esa época estaban con 1 millón en número de los que no lograron ingresar a las universidades por los exámenes tramposos. Y los padres de los menores que quedaron sin estudio, ¿habrán ellos besado la mano del verdugo que les dejaba sin una opción profesional a sus hijos y con la desprotección a las subsiguientes generaciones? Por favor. ¿Habrán votado por Correa y Alianza País los médicos a los que se penalizó y se les ponía bajo el observatorio justamente para políticas de represión a los que supuestamente han hecho lo que ellos llamaban mala práctica médica? Los abogados a los que han destruido la profesión, a los que están subordinados al Consejo de la Judicatura para que sean sancionados pues de cualquier manera. Los pobladores reprimidos y llenos de impuestos. No, pues compatriotas, eso no es así. Con la mayoría legislativa, pero sí podían hacer ¿qué cosa? Aprobar leyes con trampas, aprobar leyes en base a mayorías que nunca fueron elegidos, mayorías que además aprobaban las leyes sin discutir, con borradores hechos por abogados extranjeros cobrando y que no eran otra cosa que propuestas de la política que se llama pues de la globalización. El propio Código Orgánico de la Salud que discute el Ecuador originalmente era el mismo de México y habían además artículos que decían, vale la pena señalar, artículos que decían que, por ejemplo, se estará a lo que determine la legislación mexicana en la materia. Las leyes para todo el saqueo patrimonial, el saqueo social y nacional del Ecuador, se hizo esas leyes con las mayorías de origen electoral fraudulento. Leyes para la impunidad y el encubrimiento de los robos, leyes para la represión social, como pasó con el Código Orgánico Integral Penal y la Ley Orgánica de Comunicación. Era un fraude para apuntalar la globalización, fraude para enjaular a los pueblos. ¿A dónde vamos ahora? ¿A dónde nos quieren llevar con los organismos electorales, producto de esta concertación de los grupos de poder? Nos quieren llevar, a lo mejor, a la opción
del señor Nebot 2021, del señor Lazo 2021, preguntamos, con las leyes de Correa vigentes, con las leyes de la globalización vigentes, mayoría fraudulenta del Ejecutivo y del Legislativo a través de procedimientos electorales turbios, ¿eso es acaso lo que el pueblo quisiera? Preguntamos, ¿cómo es que un proceso electoral es en realidad la llave de todo el poder de lo que entregan, porque le hacen cargo de la función ejecutiva, la función legislativa y luego incluso la manipulación para tomarse la función judicial? Todo. Esos métodos los aplicó Benito Mussolini, recordemos, en el año 1924, en marzo de 1924, y los ratificó también en el año 1933 Adolfo Hitler. Esos procedimientos que con fraude se cogen la función ejecutiva y legislativa les permiten un control absoluto de una república, como ha pasado en el Ecuador. Nosotros planteamos además de que en todo proceso electoral o de consulta popular, la única forma válida de contabilizar la expresión de la votación popular será realizada a través de papeletas, las mismas que se guardarán durante un lapso mínimo de 30 días para atender cualquier reclamo legalmente justificado. Las actas firmadas por los miembros de las juntas electorales serán los elementos básicos y prioritarios para la contabilización de los resultados. ¿Por qué proponemos la votación con papeletas, sin el fraude informático? Porque esos son los métodos que tiene, por ejemplo, Alemania, el caso de Holanda, el caso de Islandia y ahora la mayoría de los países de la Comunidad Económica Europea ya no aceptan el sistema informático computarizado del Ecuador, no, porque además es una forma fácil de descubrir quién votó por quién, y es un atentado a lo que significa la votación secreta. Es una forma de violación de la intimidad, de la voluntad del pueblo, y entonces en Europa ya no utilizan. ¿Por qué en el Ecuador utiliza? Como por ejemplo van a utilizar en Colombia. No sería raro que con fraude le hagan ganar a quien quiera, como está pasando en todos los países de América Latina. Por eso planteamos la votación con papeletas, la única forma válida para que se haga la contabilización. Y además otra cosa, ¿por qué no hacemos, o se impone, o se impulsa, o se discute, se reflexiona sobre la posibilidad, compatriotas, de que sean parte de las juntas electorales los que son, por ejemplo, menores o son de los 2 últimos años del nivel de la secundaria? Y una cosa adicional, los resultados electorales deben ser públicos. Recordemos que cuando Jaime Roldós, cuando Febres Cordero, Rodrigo Borja, Sisto Durán Ballén o Abdalá Bucaram fueron elegidos, los resultados electorales eran públicos, se podía facilitar copias de los resultados de todas las mesas electorales, sin sanciones. Se prohibía ocultar información electoral. En el lugar de cada junta electoral quedará una copia certificada de los resultados y podrá llevar otra copia cada uno de los miembros de la respectiva junta electoral, así como los representantes debidamente acreditados de los movimientos y partidos que lo soliciten. Nos habría gustado extendernos un poco en este aspecto, pero queríamos empezar en este programa justamente lo que debería ser el análisis de cómo... Compañero Diego, disculpe que le interrumpamos. Nos están haciendo señal de cabina que el programa del día de hoy ha concluido. Por razones de fuerza mayor, va a haber una rueda de prensa